Señoras y señores, buen mediodía para todos y para todas. Aquí estamos después de Marcelo Polino, de Amalia, de mi querida amiga. Se fue Yanina, ya andaba renegando por ahí por los pasillos, como siempre. Yo no entiendo, debe ser la única mujer que despotrica, se enoja y no se pone vieja. ¿Viste? Está siempre joven, Yanina. Bueno, aquí estamos arrancando esta edición de la previa. Hoy una edición doble, ¿sí? Me toca estar con la señora Marcela Giorgi. ¿Cómo le va, Ay, Giorgi? Gaby. ¿Cómo anda? Muy bien, ¿Se muy planchó bien, el pelo? muy ¿Qué se hizo? ¿Se hizo un planchado? ¿Qué se hizo? ¿Qué vas? Es la humedad. Ah, es la humedad. Lo que mata es la humedad. No, la humedad te destruye la melena. La melena. Muy bien, perfecto. La peluca. Y a la noche tendremos, después que terminen los partidos, con estos nuevos horarios, tenemos la segunda edición de la previa con Rocío. Nos estamos dividiendo para poder acaparar el mediodía y la noche en jornadas con mucho movimiento, con mucha información, con muchos temas, de agenda para todos, para los políticos y para la sociedad argentina, por supuesto, ¿no? Así que los vamos a estar acompañando en este mediodía como siempre, vamos a estar charlando, vamos a estar jugando. Hoy vamos a hacer una trampita porque tenemos un solo premio y el premio lo vamos a terminar regalando, la orden de Megatón la vamos a terminar regalando a la noche, porque tenemos la segunda edición de 8 a 10 de la noche con Rocío, ahora estamos con Marce, pero a Marce se le ocurrió una pregunta y una consigna tremenda. Sí, porque es la pregunta que me haría yo si fuese madre y tuviese que dejar a los chicos en casa. Vamos a ver qué va a pasar el lunes, ¿no? Entonces la pregunta que se me ocurre para todas las oyentes y también los papás, ¿no? Claro, por supuesto, obviamente. por supuesto. ¿Qué vas a hacer con los chicos el lunes que no tienen clases? O que las clases van a ser virtuales en muchos casos. Claro. Pero algunos tienen una sola computadora, no te alcanzan los megas, no te alcanzan los lugares en tu casa, porque también vos necesitas ese elemento de trabajo. El teléfono de mamá o de papá, que por ahí no teléfono. están porque tienen que ir a trabajar. Bueno, todo eso. ¿Cómo te vas a arreglar el lunes con los chicos en casa? Ahí está. Esa es la consigna, esa es la pregunta para compartir. Y como siempre te vamos a regalar una orden de compra de megatone.net de 5.000 pesos. Podés comprar lo que quieras. Megatone.net te va a regalar una orden de compra por 5.000 pesos, que esta orden de compra la vamos a hacer a la noche y la vamos a estar regalando con Rocío en la segunda edición de este programa de la previa, que viene con mucha información. Y la verdad que le quiero agradecer. Es importantísimo abrir el programa y tener a Fernán Quirós del otro lado del teléfono. Es el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y para mí una eminencia en medicina. Fernán, Gabriel Anhelo, Marcela Giorgi, los saludamos aquí en Radio Mitre. Que tenga usted buen mediodía. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Gabriel y Marcela, un gusto hablar con ustedes. Muchísimas Igualmente. gracias. ¿Cómo está usted? ¿Cómo anda? Acá estamos trabajando, organizando, ayudando a coordinar y sobre todo trabajando mucho en intensificar los testeos y la comunicación social, ¿no? Fernán, para mí, insisto, no soy un especialista ni mucho menos, soy alguien que le gusta estar encima de la situación. Ayer había una placa que parecía grave, que si bien tiene un grado de gravedad que tiene que ver la cantidad de los casos, a mí me dejó tranquilo la cantidad de testeos que se hicieron en el país, que creo que debe ser récord, usted me va a ayudar, 120.000 testeos y una baja, me parece, en la positividad de los últimos días a un 20 y tanto %. Le quiero preguntar si realmente esta lectura que estoy haciendo es así, y me parece que este crecimiento de testeos nos puede empezar a mostrar una posibilidad de testear mucho más en nuestro país, Fernán. Sí, por supuesto. Vos fíjate que aquí siempre decimos, esta pandemia tiene un conjunto de instrumentos que cooperando o integrándose entre sí son muy poderosos. El primero de todos, por supuesto, son las medidas de los gobiernos en fortalecer el sistema de salud, en intensificar y poner dispositivos de testeo de mucha accesibilidad. Los testeos ayudan muchísimo, sobre todo cuando se acompañan de un buen rastreo, es decir, de buscar los candidatos, las personas que potencialmente estuvieron con el caso positivo, ¿no es cierto? Y se pueden testear apropiadamente bien. Y luego un buen aislamiento, porque testear sin aislar tampoco resuelve la cuestión. Claro. Entonces la combinación de las políticas públicas que intensifiquen rastreo, testeo y aislamiento es un componente importantísimo. El segundo es una ciudadanía informada de lo que está pasando día a día y con conocimiento y capacidad de poner voluntad en el cuidado individual y colectivo. Es decir, no solamente el saber cómo está la situación, saber cómo cuidarse, pero además tener la voluntad de hacerlo efectivamente, ¿no? El tercero, por supuesto, es la campaña de vacunación, avanzar rápidamente para proteger cada vez más a la gente. Y la cuarta, por supuesto, es el momento crítico donde la velocidad de la aceleración sea muy rápida, medidas de restricción pública que ayuden a contener la curva y que los otros tres fenómenos que acabo de decir tengan más tiempo de implementarse. Ese es el conjunto de instrumentos y hay que usarlo cada uno en el lugar apropiado, pero sobre todo no hay que resignar ninguno de ellos, ¿no?
Fernán, le quiero hacer una pregunta, lo voy a sacar de la medida de las escuelas, que es la más polémica, y después puntualmente le voy a preguntar su óptica sanitaria. Le quiero preguntar sobre todo lo demás, sobre todo lo otro que está relacionado a las restricciones. ¿Usted está de acuerdo con las decisiones que tomó el presidente de la República? Saco lo de la escuela. Estoy hablando de restricciones de movilidad, o sea, después nos metemos en el colegio, en el tema sanitario. ¿Usted está de acuerdo en las medidas que ha tomado el presidente sacándolo del colegio? Bueno, yo lo he dicho ya todos estos días, ¿no? Nosotros tenemos una situación epidemiológica compleja, de una aceleración muy importante de casos que encuentra el sistema de salud todavía muy ocupado en atender otras patologías y no le ha dado tiempo a dar de alta a esas pacientes que tenían internados en las terapias, con lo cual hemos tenido los últimos 6 a 7 días un estrés muy importante del sistema y tenemos que darle tiempo al sistema que vuelva a poder refocalizar con toda su potencia para el cuidado del COVID. Esa es la realidad que teníamos la semana pasada. Nos juntamos el día miércoles, el jueves, el viernes entre los 3 ministerios, provincia, ciudad y nación, y tomamos la decisión de restringir en parte la interacción social, y no es la movilidad. Ahí hay cierta confusión entre movilidad e interacción, ¿no? Pero en todo caso, en restringir la interacción social en los lugares donde habíamos documentado que estaban ocurriendo los contagios, que básicamente eran en los encuentros sociales, familiares y laborales, en lugares cerrados, y por eso el primer DNU de aquel viernes de la semana anterior. Y lo segundo que habíamos identificado es que en la nocturnidad se perdían más frecuentemente los protocolos, sobre todo en los encuentros grupales, en los bares, en los lugares donde además el alcohol era parte del encuentro. Claro. Entonces, las medidas del viernes pasado, que nosotros las acompañamos, estaban orientadas a quebrar los mecanismos principales del contagio en un momento donde el contagio acelerado tensaba el sistema de salud. Ahora, en la práctica, esas medidas requieren 7 a 10 días para observar el impacto que tenían. Por eso nosotros decimos, no estamos en desacuerdo de analizar siempre medidas, pero todavía no era el momento, todavía faltaban 3 o 4 días hasta mañana o pasado para poder evaluar realmente el impacto y además poder luego calibrar, si hiciera falta tomar alguna otra medida, calibrar la intensidad de la medida en base a lo que habían sido el efecto de las anteriores. Claro. Esa es un poco nuestra mirada, por eso creemos que el conjunto de medidas que se tomaron, a nuestro juicio, deberían haber sido tomadas entre el día lunes o martes, calibrando la intensidad, si es que eran necesarias, a lo que había ocurrido y que está ocurriendo y que vamos a ver en los próximos días como casos cotidianos, ¿no? Claro, porque no se pudo evaluar la primera medida, ¿no? Ese es el punto. El problema es que cuando vos tomás decisiones que no se basan en los datos y no podés calibrar en base a lo que vos decidís qué impacto tiene, es muy difícil decidir las próximas medidas, la intensidad que tienen que tener. Porque en definitiva usted no sabe, más allá de los números que maneja y su experiencia médica, no sabe si realmente dieron resultados, no dieron resultados, si hay que ajustarlas, si hay que mantenerlas o hay que agrandarlas. Exactamente, porque no sabemos si las que se acaban de tomar van a ser suficientes o eran necesarias. Claro. Entonces, y voy tapando... Por eso uso la palabra calibrar. Claro. La pregunta es, ¿hacía falta tomar medidas? Primera pregunta. Segunda pregunta, si hacía falta, ¿cuál era la intensidad en base a las medidas anteriores, el impacto que habían tenido? Es que una medida va tapando una medida y no conozco nunca el resultado. Ese es el fenómeno que hay que evitar, porque esta pandemia requiere que haya mucha claridad de información, sobre todo porque 70% del resultado depende de lo que cada ciudadano decida. Porque vos podés poner medidas de restricción, pero luego los ciudadanos deciden cómo la van a implementar en su casa, en su forma de vivir cotidiana. Entonces, si los ciudadanos no tienen claridad de lo que vos estás observando y por qué le proponés lo que proponés, es más difícil conducir a la mayoría de la ciudadanía en una medida donde todos la tomemos y la cumplamos, ¿no? Fernán, lo he escuchado en la semana respecto a este tema. Usted hablaba de hoy, es verdad que son un día más o un día menos. ¿Cuándo usted cree que vamos a empezar a ver los primeros resultados de aquella medida? ¿Por qué digo esto? Porque si es a partir de hoy, deberíamos comparar, imagino, los casos del sábado pasado y hoy deberían hacer menos, o mañana o el lunes. ¿Esa sería un poco la teoría para tratar de entender los resultados de las primeras medidas que se tomaron? Bueno, sí, te hago 2 aclaraciones ahí que son, para mí, a mi juicio, tremendamente importantes. Primero, los casos reportados por día deben ser ordenados por el día que se tomó el hisopado o empezaron los síntomas. ¿Qué te quiero decir con eso? Nosotros ayer reportamos una cantidad de casos en la ciudad de Buenos Aires, de los cuales esos casos representaban los últimos 5 días. No eran del viernes los casos, eran del lunes, del martes, del miércoles, que algunos van llegando tarde en la cargada de datos. Entonces, lo primero, para entender la curva epidemiológica hay que ordenarla por el día que se tomó el hisopado,
que es lo que hacemos en la ciudad y es lo que yo reporto en todas mis conferencias. Cuando uno organiza de esa forma, entonces puede saber bien la evolución de esta pandemia. Por lo tanto, lo digo porque tu pregunta es, los casos de hoy hay que primero ver los que son de hoy, Ajá. y no los que son del miércoles y del jueves, sino ordenarlos en el miércoles y en el jueves y ver la película de manera ordenada. Eso es un primer comentario. Sí. Y el segundo comentario es, los datos de la Argentina en su conjunto no son útiles para entender lo que pasa. Así como los datos de Estados Unidos en conjunto no son útiles para entender lo que pasa en Estados Unidos. Y es algo que mucha gente tiende a hacer. ¿Y por qué te lo digo así? Porque en realidad esta epidemia es local. La curva epidemiológica de la ciudad, e incluso podrías incluirlo en el AMBA, que sí es una integralidad, es incomparable con la curva epidemiológica de Córdoba, O de Santa Mendoza. Fe o de Mendoza. Claro. Y ya lo vimos el año pasado. El año Claro. pasado nosotros mostramos una curva con un pico epidémico en la última semana de agosto, y el pico epidémico de la Argentina fue en octubre. Entonces vos no podés comprender lo que pasa en la ciudad mirando los datos de la Argentina. Cuando nosotros estamos viendo los datos de la ciudad todo el tiempo, y las medidas que proponemos en la ciudad tienen que estar orientadas a los datos que la ciudad tiene, siempre ordenados por el día que se tomó el hisopado. Ahora, Quirós, la verdad que me abre una ventana porque hay algo que me perdí, que no lo entiendo. En realidad sí lo entiendo, pero quiero preguntárselo. ¿Cuál es la realidad entonces de los casos que estamos teniendo en el día de hoy? Porque, a ver, entiendo esto, ministro, y corríjame por favor si estoy equivocado. A la gente le muestran una placa a las 5, a las 6 de la tarde, y con esa cantidad de casos le muestran la gravedad, la evolución o el retroceso del COVID, ¿no? Parece que el sistema informativo parece ser eso. Crecieron los casos, bajaron los casos, a veces ni siquiera se habla de testeo, por supuesto no lo digo por usted, lo digo de nosotros los comunicadores. Ahora usted lo que me está diciendo es, mire, nosotros ayer tuvimos, no sé, 3.000 casos, 2.000 y pico de casos, pero esos 3.000, 2.000 y pico de casos están relacionados un poquito el lunes, un poquito el martes, un poquito el miércoles, y así sucesivamente, más los del día viernes. Yo lo que le quiero preguntar concretamente es, ¿cuántos casos reales tenemos diarios en la ciudad de Buenos Aires, en la Argentina? Por ahí esto usted no lo sabe, imagino que sí, pero ¿cuál es la realidad de casos que tenemos a diario, Quirós? Bueno, es una pregunta muy importante, y por eso yo siempre digo, observen la curva de casos que informa el gobierno de la ciudad sobre los casos de la ciudad, que es donde está la información ordenada de manera apropiada y no sobre el día que se cargaron o se reportaron. Ahora, naturalmente ocurre así. El día viernes reportamos casos del lunes, del martes, del miércoles y del jueves, y luego a lo largo de los próximos días vamos a reportar casos que ocurrieron el viernes también. De manera que lo importante es ver la curva. Lo que nosotros hemos visto en los últimos días, que hay un cambio de la velocidad de la curva, que los casos en la ciudad han dejado de crecer. No han descendido, pero han dejado de crecer. El día miércoles, el día jueves y el día viernes estamos observando cierto cambio de la pendiente que venía. Lo vamos a poder confirmar cuando al día lunes de la semana próxima hayamos juntado todos los casos de la semana anterior y estemos seguros de lo que estamos representando. Pero es una pequeña diferencia que es importante que la gente tenga la capacidad de observar, sobre todo cada ciudadano argentino de la ciudad donde vive, porque te vuelvo a repetir, los casos argentinos en su conjunto son una mala descripción de lo que le pasa a cada ciudad, ¿no? Ahora, doctor, le hago esta pregunta, Quirós. ¿Esto que usted me grafica, esta curva, también es a nivel país de esta manera o solamente usted me está haciendo un análisis de la ciudad de Buenos Aires? No, yo solamente hablo de la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que es una mala descripción hablar de países en una enfermedad que cursa localmente. Bien. Entonces, creo que cada ciudad debiera expresar, ciudad o gran conglomerado urbano, ¿no es cierto? Estamos hablando de grandes conglomerados urbanos. Cada conglomerado tiene su evolutividad temporal, tiene sus características de tipo de variantes que están circulando, tienen su dinámica del comportamiento social, tienen su estrategia de testeo. Vos hablabas de testeos al principio. Te quiero decir es que la ciudad de Buenos Aires viene testeando más de 20.000 testeos por día y viene siendo más del 20% de los testeos de la Argentina. Entonces, vos no podés comparar la curva de la ciudad, que es una ciudad sobretesteada, con la curva de la Argentina, que venía subtesteada. Entonces hay cuestiones que hay que saber entender y mensurar cuando uno mira los datos de la epidemiología nacional. Quirós, yo le preguntaba en el comienzo de la última pregunta, la cantidad de casos. Hoy usted tiene un promedio de casos que tiene la ciudad de Buenos Aires a diario, teniendo en cuenta el contexto de lo que se carga a diario y no con días posteriores. Sí, cuando vos organizar los casos por el día que tomó el hisopado y hacer lo que se llama técnicamente la media móvil de los últimos 7 días, que es la forma más apropiada de representar esta epidemia, ¿no? ¿Qué es la media móvil de los últimos 7 días? Los casos de hoy y los últimos 6 y un promedio, porque Bien. siempre se testean menos los fines de semana, Claro. más los días de semana. Cuando uno hace la media móvil de los casos de la ciudad de Buenos Aires,
llegamos hasta 2.800 casos de media móvil, en el peor momento de nuestra curva de lo que estamos viendo hasta el día de hoy, que fue la semana posterior a la Semana Santa, que fue una semana muy dura, y en la semana subsiguiente, que es la que estamos terminando, esa media móvil tiende a estabilizarse, deja de crecer. Y seguramente para el día lunes o martes podremos juntar todos los casos del jueves, del viernes y del día de hoy y tener con claridad qué está pasando en estos días. Pero hay cierta tendencia a estabilizarse en los casos por día. Quirós, también en esta nota le agradezco que me la haya dado porque sirve, me parece, que para aclarar un montón de cosas a la gente que por allí están dando vuelta y que también generan algún tipo de temor a la sociedad. Venimos hablando de cuándo pueden repercutir los casos de Semana Santa, ¿no? Inclusive lo hablábamos con Marcela Giorgi cuando arrancábamos el programa, me decía, y ojo que la semana que viene pueden crecer los casos porque los de Semana Santa pueden impactar, y yo le decía a Marcela, mira, me parece que lo que se dijo fue que fueron la semana pasada, y la verdad que mejor que usted nadie para que me lo aclare. ¿Cree que los casos de Semana Santa en su gran mayoría, si hubo, ya impactaron o están por impactar? Bueno, hay dos fenómenos acá, la foto y la película, ¿no? En la foto, lo que ocurre un día se ve 7 a 10 días después. De manera que el efecto de los 4 días de Semana Santa ya están a la vista. Ya pasaron, claro. Se están completando probablemente en lo que fue esta semana, ¿no es cierto? Es decir, que eso yo diría que está terminado. Bien. Por supuesto que ahora la foto que estamos buscando es la foto del impacto de las medidas del viernes anterior. Claro, que se están viendo entre hoy y el martes que viene. Ahora, esa es la foto. Luego la película dice lo siguiente. Si bien la foto es que se termina allí, todas esas personas que ya se contagiaron en Semana Santa también potencialmente contagiaron a alguien. Entonces toda foto tiene algún remanente posterior, que es la persona que se contagia en Semana Santa, se expresa 7 días después, pero luego dentro de su casa contagia a alguien que se expresa unos días después también. Entonces hay una foto muy fuerte que es 7 10 días y una pequeña película que tiene cierta demora con posterioridad. Doctor, quiero preguntarle, ¿si usted está preocupado, está tranquilo o está ocupado respecto al sistema de salud, a las camas de terapia intensiva en la ciudad de Buenos Aires? Porque también mucho se habla de esto respecto a las camas de la salud privada y a la cama de la salud de la ciudad. ¿Usted está tranquilo, está ocupado, está preocupado? Cuando arrancamos la nota me dijo está tenso. ¿Me cuenta cómo está usted? Sí, claro. Primero de todo, tranquilo es una palabra que desapareció de la vida de nosotros el 1 de marzo del año pasado, ¿no? Ahora, entre preocupado y ocupado, las dos cosas tienen que ir de la mano, me parece a mí. Sobre todo hay que ocuparse, planificar, anticiparse primero, y luego, por supuesto, estar atento sobre todo el componente más humano y sobre todo de los trabajadores de la salud y de los pacientes que estos trabajadores tienen que atender, ¿no? Dicho todo esto, lo que nosotros vemos con claridad es que ha habido un aumento muy importante de internación por pacientes COVID en la terapia intensiva y que todo este periodo, aunque estos últimos días eso se ha logrado un poco mejor, hemos tenido además las terapias intensivas muy ocupadas por pacientes que veníamos atendiendo. Claro. Entonces la combinación de las dos olas, de la de recuperación de patologías que se habían perdido de cuidar el año pasado, más esta nueva ola que aceleró rápido, fue una combinación muy dura que todo el sistema de salud ha tenido que administrar. Yo te diría que en estos días últimos y en los que vendrán, seguramente podremos focalizar toda la potencia del sistema de salud solo al sistema COVID y a las necesidades urgentes y emergentes que también las hay, y esperamos que poder atenderlos de manera más ordenada en los próximos días. Pero decididamente la curva tiene que descender, porque si la curva no desciende, la cantidad de internados de terapia intensiva va a seguir creciendo. ¿Cuántas camas usted cree, doctor, o sabe, que están destinadas en terapia intensiva a otras patologías que no son de COVID? Bueno, en el subsector privado son casi la mitad. Si vos ves los datos del sector privado, ellos tienen, cuando hablo del sector privado de la ciudad, estoy refiriéndome al privado, a la seguridad social, a los universitarios, a los nacionales, ¿no? Todo ese sector tiene en la ciudad de Buenos Aires cerca de 1.550 camas de terapia intensiva operativas. Y de esas 1.500 camas de terapia intensiva operativas estamos ocupando al día de hoy casi 600 para COVID. Es decir que el resto de las camas, unas 600 más o un poco más de ellas, 700, están ocupadas para no COVID, y siempre hay algunas camas libres en los sanatorios o clínicas más pequeñas, ¿no? Porque cuando uno habla de terapia intensiva que están muy, muy completas, siempre habla de las terapias más prestigiosas, las que todo el mundo quiere ir y rápidamente lleva a su familiar. Claro. Entonces hay una distribución asimétrica allí, pero de todas maneras, la realidad de los números grandes del sector privado son así. Del subsector público, al día de hoy, tenemos unas 250 camas de terapia intensiva ocupadas con pacientes COVID
y tenemos unas 160 camas ocupadas de terapia intensiva con pacientes de otras patologías. Es decir, que estos son los números y la realidad es que tenemos que seguir trabajando en disminuir los contagios para disminuir el uso de la terapia intensiva de un lado, seguir fortaleciendo la terapia intensiva. Nosotros nos reunimos todos los días con el subsector privado, coordinando, facilitándole la obtención de nuevas camas, de que puedan expandir, que puedan coordinar entre ellos mismos de los lugares donde están más tensos a los lugares donde tienen más capacidad, y todos los días trabajamos en ampliar la capacidad del sector público para que cada semana tengamos más capacidad de respuesta, ¿no? Ministro Quirós, ¿a usted le consta que hoy es más difícil en la ciudad de Buenos Aires o en el país inclusive, pero le hablo de la ciudad de Buenos Aires porque es su distrito, que hoy es más difícil y hay que deambular un poquito más para conseguir una cama? La búsqueda de un paciente a la hora de ser internado por COVID. Como te dije hace un ratito, el sistema, lo que hay que hacer es construirlo en sistema, que no sean estamentos estancos, ¿entendés? Vos tenés una cobertura y tenés 3 lugares de internación, y esos 3 lugares son muy prestigiosos, pueden estar ocupados. Pero luego hay un conjunto de sectores sanitarios de la ciudad que no atienden esa cobertura, pero tienen camas disponibles. Entonces la tarea nuestra es volver un conjunto de coberturas particulares que funcionan como silos, como lugares relativamente contenidos, en un sistema que permita la interacción y el fluido de patologías o de pacientes que requieran cuidado de una clínica a la otra. Esa es la tarea que estamos haciendo. En el sector público está realizada hace rato y estamos facilitando en el sector privado que coordinen y cooperen, ¿no es cierto? Al disminuir la edad de los contagios, ¿ha bajado la internación respecto a la primera hora, Quirós? Bueno, ese es otro dato muy, muy importante y tiene un componente muy alentador, ¿no? Lo primero que hay que decir es que en esta nueva ola, que prácticamente tenemos el doble de casos por día de lo que tuvimos en agosto, en esta nueva ola que tenemos el doble de casos por día, en realidad los mayores de 80 años no aumentaron en relación a la curva de agosto. Y la primera cuestión que tenemos que decir es que el crecimiento de casos de esta segunda ola es sobre todo en los grupos de 15 años a 60 años, pero muy, muy fuerte entre 20 y 40. Entonces, eso es, lo que está representando es que la vacunación en los mayores de 80, que fue la primera, y en los mayores de 70, que es lo que estamos viendo ahora, ha logrado disminuir el riesgo de esa franja, que es la más vulnerable, a la enfermedad, y por supuesto también a la enfermedad grave y mortal. Así que eso es una buena noticia de un lado, porque en la medida que progrese la vacunación, vamos a proteger a los más vulnerables, que todavía nos faltan los mayores de 60, las personas que tienen enfermedades acompañantes, y eso va a hacer que, más allá de que exista una ola que pueda estar entre nosotros a lo largo del invierno, esa ola no va a generar daño social significativo. Y ese es el objetivo de progresar rápidamente con la campaña de vacunación, ¿no? Ministro Quirós, le hago una pregunta. ¿Hasta cuándo tiene vacunas la ciudad? Nosotros, de las que nos han entregado hasta el día de hoy, ya hemos vacunado todo, nos quedan unas pocas vacunas que estamos usando para programas específicos. Ahora tenemos una gran noticia y es que nos han comunicado ya que el día de mañana nos entregan las vacunas que están llegando de AstraZeneca por la compra de COVAX, de manera que el día lunes vamos a poder retomar la campaña de vacunación de manera intensiva. Quirós, Marcela Giorgi, ¿cómo le va? Hola Marcela, ¿cómo estás? Bien, ¿en qué etapa está la compra de vacunas de la ciudad? Porque sé que estaba muy complicado ese tema a los laboratorios. Es que en realidad fue un cambio tardío de la estrategia de la Nación, ¿no? Claro. Digamos que nos han comunicado hace 3 semanas que cambiaron de estrategia y que nosotros podíamos intentar comprar vacunas en un momento donde, por supuesto, las vacunas que son de gobiernos, como las chinas y las rusas, solamente la entregan a gobiernos nacionales. Y las vacunas que son de empresas, de entidades privadas, las empresas tienen comprometido a gobiernos nacionales la fabricación de los próximos meses, con lo cual realmente es un desafío que no es para ahora, no es para cuando las necesitamos. Nosotros a partir de ese momento empezamos la intensificación de la intencionalidad de compra, todas las empresas nos comunican lo mismo, cuando terminemos de cumplir nuestros compromisos con las naciones, no hay ningún problema de tomar compromisos para las subnacionales, pero eso va a significar que al menos van a pasar 2, 3 o 4 meses, momento en el cual la situación ya habrá pasado, ¿no? Uh-huh. Doctor, lo quiero meter, si me ayuda, no sé si en un lío, pero en algo que me pueda ayudar a entender o explicar, porque hay un tema que se va a venir en el fútbol, que creo que es un tema médico importante. La Conmebol ha comunicado, a través de una gestión del presidente Lacalle Pou, que ha hecho una gestión con la vacuna Sinovac,
¿sí? Donde han recibido 50.000 dosis, los cuales esas 50.000 dosis, doctor Quirós, están destinadas a los equipos para jugar la Copa Libertadores de América, inclusive la Copa América. Por lo que tengo entendido, esta vacuna no ha sido aprobada por el ANMAT aquí en la Argentina. Pero corríjame, doctor, por favor, si es que estoy equivocado, pero creo que no hay una aprobación. Y yo le quiero preguntar qué es lo que pasa si la Conmebol mañana a Boca, River, al equipo de Radio Mitre o al equipo de la Ciudad de Buenos Aires, para competir en ese torneo, pide que esta vacuna se dé sin la aprobación del país. ¿Me puede ayudar? Bueno, me haces una pregunta un tanto compleja que lo debería contestar el Ministerio de Salud de la Nación, pero en principio, y tomando con cierta prudencia mi respuesta, porque no soy un experto en aspectos legales, en la Argentina esa vacuna efectivamente no está aprobada, hasta donde yo tengo información, con lo cual un medicamento que no está aprobado requiere un permiso especial del ANMAT para ser aplicado. Bien. Entonces, si la institución ANMAT no permite que esa vacuna entre en la Argentina, difícilmente se le puede aplicar a un jugador de fútbol, ¿no? Diferente si el jugador de fútbol estuviera físicamente en un país donde esa vacuna sí estuviera aprobada. Te pongo un ejemplo. Si los jugadores fueran a Santiago de Chile y se aplicaran la vacuna allí, no veo ninguna dificultad. Pero dentro de la Argentina no puede entrar al país un medicamento que la ANMAT no haya aprobado o haya liberado una aprobación especial por algún motivo. O sea que la posibilidad es que la Conmebol cite a Chile, a Uruguay, a Paraguay, donde está aprobada la vacuna, a los futbolistas argentinos y los vacuna allí, por ejemplo. Sí, no tengo idea si tiene voluntad de hacer eso, pero eso legalmente sería legal en el entorno nacional, ¿no? Quirós, vayamos al tema de las escuelas y los colegios, y con esto le agradezco mucho la nota. ¿Están preocupados? ¿En qué sentido? En el sentido de lo que puede pasar, Marcela me contaba, lo contó Alfredo Leuco aquí, respecto a que pueden haber reuniones de madres y padres que nucleen a chicos en casas con profesores particulares y armen una burbuja propia. Está bien. Bueno, digamos, lo primero que nosotros estamos ocupándonos es de hacer todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance para continuar con la presencialidad, ¿no es cierto? Porque así como estamos preocupados por la epidemiología y aportamos y apoyamos las medidas que tomamos el viernes anterior, apoyamos las medidas porque apuntaban al mecanismo de contagio que tenía la epidemia. Ahora, estamos convencidos que la presencialidad no aporta a los mecanismos de contagio de la epidemia y sin embargo la falta de presencialidad genera un daño que potencialmente es irreparable para los niños, ¿no? Y ya lo hemos constatado el año pasado. De manera que lo primero que estamos haciendo es ocupándonos para poder sostener la autonomía de nuestra ciudad y con la evidencia científica que tenemos en la ciudad, continuar con los protocolos y con el cuidado, la presencialidad en la escuela. Luego, si eso no se logra o no ocurre, por supuesto es que estamos recomendando a todo el mundo que cumplan la normativa vigente. Eso significa, no se pueden hacer reuniones sociales, ni familiares, ni laborales, ni ningún tipo, dentro de las propiedades privadas, porque están prohibidos por el DNU. De manera que no estamos recomendando eso. Ahora, si durante el día, en un lugar abierto, en burbujas de hasta 10 personas, se encuentran grupos escolares y hacen actividades escolares, eso está dentro de lo que está permitido en la ciudad. De manera que eso se podría organizar bien, siempre cumpliendo los protocolos, ¿no es cierto? Queda claro que los establecimientos no contagian. ¿La movilidad tampoco, doctor Quirós? Eso depende cómo se haga la movilidad. Vos fíjate que más del 70%, los datos que tiene el Ministerio de Educación de la ciudad indican que el 75% de los niños que van a la escuela lo hacen con transporte privado, ya sea caminando, en bicicleta o en su propio vehículo privado. De manera que ahí no hay ningún riesgo de contagio. Ahora, por supuesto que el otro 25% hay que cuidarlo. Y si ese fuera el problema, lo que hay que trabajar es en un transporte de cuidado, no en cerrar la escuela. Claro. La foto de Constitución a las 6, 7 de la tarde cuando toda la gente deja la ciudad de Buenos Aires y vuelve a provincia o viceversa a la mañana. ¿Le preocupa esa foto, esa imagen? Sí, por supuesto, y ahí hay que trabajar. Y vos sabés perfectamente bien que el tren es de jurisdicción nacional. Nosotros podemos cooperar en algo, pero allí hay que trabajar intensamente. En general, el porteño tiene mucho menor participación de viaje en tren, ¿no? El porteño viaja sobre todo en transporte urbano, sobre todo capitalino, a veces interurbano también, y en transporte de subte. Y ahí es donde nosotros más ponemos nuestro foco. ¿Los subtes no se llenan, por ejemplo, a las 6 de la tarde, 1 hora pico, doctor? Bueno, excepcionalmente sí. Nosotros tenemos controles de entrada
a la puerta de los subtes para que ocurra lo menos posible, pero donde ocurriera lo tenemos que corregir. ¿Ese puede ser el foco de contagio más grande que estamos teniendo hoy o no? No, lo que nosotros vemos en las investigaciones epidemiológicas, vos sabés que todos los enfermos de cada día los llamamos por teléfono, al 90% los podemos ubicar porque el teléfono está bien, porque nos atienden, Sí. y hacemos una investigación de cómo fueron sus últimos días, cómo potencialmente se contagió. Lo que venimos identificado, y por eso las medidas del viernes anterior, es que la mayor parte de los contagios tienen que ver con encuentros sociales, familiares, de encuentro con amigos, encuentro con familia, el fin de semana, a la noche, o laborales, en los mediodías, en la oficina, en algún lugar cerrado, mal ventilado y con poca protección. Ese es el principal mecanismo. Algunos otros con la nocturnidad, encuentros de adolescentes o de gente no tan adolescente, más bien de edad media, que se encuentran para festejar, para socializar. Eso es el principal mecanismo, explican un porcentaje muy significativo de los casos de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, que el transporte con viernes pasado. Perdón, entonces el transporte con distancia social, con un control de la aplicación, con todo eso, no es de riesgo. Eso está documentado en todos los lugares del mundo. El transporte se vuelve un lugar de riesgo cuando está cerrado, mal ventilado, hay mucha gente sin protección. Es lo mismo, te quiero aclarar, no solamente el transporte público, el privado es lo mismo. Si van 4 personas que viven en 4 familias en un auto con la ventanilla cerrada y uno está enfermo, los otros 3 se van a enfermar. De manera que los lugares cerrados, mal ventilados, con poco aire, donde se comparte el aire que se contamina de alguna manera, por decirlo fácil, por supuesto que es un lugar de riesgo. Ministro, queremos ahora sí la última y no lo molesto más. Si siguen creciendo los casos, ¿ve la posibilidad de una vuelta a fase 1? Nosotros siempre decimos, aquí lo importante es que las medidas se tomen en base a la evidencia, no solamente de la cantidad de casos, sino los mecanismos de generación de esa cantidad de casos, evaluando que la medida evite ese mecanismo y esos casos que estamos viendo, y que la medida tenga más impacto sanitario positivo que impacto social, económico y de otros aspectos de la salud negativos. Entonces, para responder a tu pregunta hay que ir viendo día a día y semana a semana la realidad, mostrándosela a la gente y explicándole a la gente por qué proponemos esta medida. Hasta el viernes anterior lo veníamos logrando. Del viernes anterior a esta parte perdimos esa capacidad y lo que tenemos que hacer es seguir dialogando con el gobierno nacional y el de la provincia para recomponer ese vínculo, porque la sociedad necesita que le hablemos con claridad, coordinadamente, cooperativamente y tener un mensaje bien claro de lo que ellos tienen que hacer. Si alguien se quiere testear en la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué es lo que debe hacer? Si tiene síntomas, tiene que ir a su prestador privado o la unidad civil pública que tenga cercano o los 28 dispositivos detectar que tenemos distribuidos por toda la ciudad. Si alguien está asintomático o tiene sospecha o se quiere testear porque estuvo con alguien enfermo, primero, antes de los 7 días no tiene sentido. Si estuviste con un enfermo, aislate durante 7 días. A partir del 7º día, que es cuando empieza a ser útil el testeo, tenemos 4 dispositivos donde entras con el auto, te testeamos y te vas a tu casa fácilmente. El dispositivo de la Rural, el dispositivo Costa Salguero y desde ayer hemos inaugurado 2 nuevos dispositivos. Uno que está en el Movistar Arena y el otro que está en el centro de la ciudad. Pueden entrar en la página de la ciudad y fijarse la dirección exacta de cada uno de ellos. Acérquense, la accesibilidad del testeo en la Ciudad de Buenos Aires es plena, no tienen por qué hacer colas en la SUJU, no tienen por qué perder su tiempo, pueden ir directamente a los dispositivos. Esto que les digo, la forma es tomando un turno con el celular dentro del sitio de Buenos Aires Gobar / coronavirus y ahí van a tener los lugares de testeo. Doctor Quirós, gracias por la nota, le pido disculpas por lo extenso, pero me parecía importante también poder llegar a la gente y que entienda algunas cosas que están por allí dando vueltas. Por favor, gracias a ustedes y saludos a toda la audiencia. Que siga muy bien, ¿eh? El doctor Fernán Quirós, extensa nota, pero me parece es el que mejor comunica, es el que mejor informa, sí, el que mejor hizo los protocolos. La verdad que es un fenómeno. Sí. Y me parece que también clarifica algunas cosas. Sí, totalmente. Y dentro de que estamos en un momento muy difícil de la pandemia, esto no hay que desconocerlo. No hay que desconocerlo, no tenemos que decir, no, estamos bárbaros. Es el momento más difícil, más complicado. Incentivando el pánico, no. Terrorismo. No, exactamente. Me parece que es comunicar, es tomar las medidas, es ver dónde estamos, qué es lo que se hace, cómo se cuida, a dónde voy, qué es lo que hago, cuántos días, de qué manera, qué es lo que pasa, cuántos testeos. ¿Viste? Hay comunicaciones que son fuertes. O sea, colapso. Sí. El año pasado también pasó lo mismo. Pero estábamos ante lo desconocido, ahora por lo menos sabemos
O sea, miramos al otro lado del mundo y sabemos lo que puede pasar. El año pasado también pasó lo mismo. Y gracias a Dios, en realidad gracias a Dios no, gracias a los médicos, Sí, que en el último tiempo fueron tan menospreciados por atender otras patologías, gracias a los médicos no hubo colapsos. Pero todo el tiempo era colapso, tragedia, colapso. Bueno, los médicos nos ayudaron y te ayudaron a vos que estás del otro lado a que esto no ocurra. Bueno, me parece que colapso, no hay camas, muertos uno encima del otro. Ayer escuché que la verdad, a veces, es verdad que los comunicadores tenemos que tener muchos recaudos, es cierto. Pero también algunos médicos, hay un terapista que es Dublín de apellido, es una cosa increíble, dice que van a colapsar los cementerios. O sea, y la gente mayor que está en la casa, porque ahora hasta las 8 de la noche, vos debés y tenés que estar en tu casa, no podés darle ese mensaje. Hay gente grande, hay chicos. O sea, vos lo que tenés que hacer es enseñarles a cuáles son las medidas que tenés que tomar para que no te contagies el COVID, porque estamos en una situación complicada. Ahora, que te van a colapsar las clínicas, que te van a colapsar los hospitales, que no va a haber médico que te atienda, que no va a haber camas en terapia intensiva y que van a colapsar los cementerios, me parece demasiado fuerte. Que estamos en una situación compleja y complicada de la pandemia, hasta quizás me animaría a decir, en un momento con mayor cantidad de casos que hace que sea el momento más grave de la pandemia, puede ser, sí, te lo acepto. Ahora, de ahí a que van a colapsar los cementerios, pues es un poquito fuerte, ¿no? Y que tenemos una responsabilidad comunicacional nosotros, y los médicos también, como hace el doctor Quirós, de explicar, enseñar, comunicar, a prevenir cuál es la situación del COVID. Mitre informa primero. Hora 14:43 en la ciudad de Buenos Aires, cielo algo nublado, temperatura 25 grados 6 décimas. Más críticas desde el gobierno porteño a las nuevas restricciones. El ministro de Salud de la ciudad, Fernán Quirós, consideró que las medidas decretadas por el presidente Alberto Fernández fueron apresuradas. En diálogo con Radio Mitre dio más detalles. No estamos en desacuerdo de analizar siempre medidas, pero todavía no era el momento, todavía faltaban 3 o 4 días, hasta mañana o pasado, para poder evaluar realmente el impacto y además poder luego calibrar, si hiciera falta tomar alguna otra medida, calibrar la intensidad de la medida en base a lo que habían sido el efecto de las anteriores. Por eso creemos que el conjunto de medidas que se tomaron, a nuestro juicio, deberían ser sido tomadas entre el día lunes o martes, calibrando la intensidad, si es que eran necesarias, a lo que había ocurrido y que está ocurriendo y que vamos a ver en los próximos días como casos cotidianos, ¿no? Mientras tanto, crecen las protestas de familias y colegios. El lunes a las 8 de la mañana se repetirán los abrazos simbólicos de las familias y los docentes en medio centenar de escuelas del área metropolitana. El epicentro de la protesta, sin embargo, estará frente a la Quinta Presidencial de Olivos. Entre los colegios que se suman a la movida están Pestalozzi, Washington School, 2 sedes de la ORT, Belgrano Day School, San Andrés, San Gregory, Champagnat y Newman. La Conmebol le pide a los clubes del área metropolitana cambiar la sede para los partidos internacionales. Luego de las restricciones horarias que obligaron a reprogramar encuentros de los torneos locales, el ente rector del fútbol sudamericano le envió una carta a los clubes que participan de los certámenes de la región. Así, por pedido de Conmebol, deberían mudar su localía a otra provincia: Boca, River, Independiente, Racing, San Lorenzo, Vélez, Lanús, Defensa y Justicia, Argentinos y Arsenal. Cielo algo nublado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 25 grados 6 décimas, la humedad 55%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. Hasta que comience a rodar la pelota, la previa del fútbol. Por Mitre.
aprieta el piso y en un segundo se pone el mundo frente a mí. Soy Estela Maris, del partido Malvinas Argentinas. Yo estaría explicándole a mis hijos esta situación que es casi inentendible. Eso haría. Estaría todo el día con ellos, de poder estar, de poder acompañarlos para que pudieran entenderlo. Gracias. Los escucho todos los jueves. Querido Gabriela Anelo, como siempre escuchándote y siguiendo y bueno, felicitando por los coequipos que tenés ahora, con a George y con Rocío. La verdad que buen equipo, que hace bien al espíritu escucharlos a ustedes. Bueno, que tengas una buena transmisión, que tengan un buen fin de semana. Los quiero mucho, bendiciones, que necesitamos mucho porque estamos muy angustiados. Mi número de documento 033, lo sigo escuchando. Buenos días, soy Loli de Palermo, estoy escuchando como siempre Radio Mitre, pero es excelente lo que está preguntando. Son todas las dudas que vienen en mi mente y que no tenía respuesta. Felicitaciones, mil gracias, mil gracias. Habla Juanita de Palermo para agradecerle al señor que está haciendo la entrevista con el doctor Quiroz, haberlo entrevistado porque nos saca muchas dudas y es muy seguro. Ese señor no miente, ese señor dice la verdad en todo, que Dios Padre lo proteja. Hasta siempre. Con amores negras y amor sin fin. Bueno, señores, volvemos, 14:48. Yo creo que el mensaje, Marce, es muy importante. Porque Sí, viste la señora recién, ¿no? Por supuesto que la señora sabe que hay una enfermedad que es letal, y más para gente de su edad, y más si no está vacunada inclusive. Pero el mensaje vos lo tenés que dar con claridad y con mesura, ¿no? Porque la gente está del otro lado, te impacta y te pega una bomba en el pecho, o sea, encima que estás encerrado, que estás en tu casa, que no te podés ver con tu familia, etcétera, etcétera, etcétera. Le tirás amenazas si no le das claridad. Es demasiado difícil, Sí, Marcela. una señora dijo que estaba angustiada. Bueno, no se preocupe, acá la informamos con la verdad, aclaramos todas las dudas y además la acompañamos. La acompañamos todo el día con la radio y ahora, bueno, con la previa hasta las 3:30. Y tenemos una segunda edición, a la noche con Rocío. A la noche con Rocío. A la noche con Rocío hacemos la segunda edición. Rocío, me parece que tiene un problema entre ustedes. Vos y Rocío me parece que no se llevan bien. No están juntas. Rocío dijo, va Marcela, voy a la noche. Y a la noche cuando le dijimos a Marcela dijo, va Rocío, voy al mediodía. Sí, es verdad. El sábado que viene, que vamos a tener varias horas, lo voy a charlar. Las voy a carear a ambas. Uy, Dios mío. Voy a hacer un careo entre las dos. Le quiero agradecer, creo que está del otro lado, está escuchando Rocío, le mandamos un beso. Está prendida el teléfono. Es jodida, a ver qué pone. Es jodida. Qué embrollero, jajaja, pone. Qué embrollero. Le mandamos un beso. A la noche vamos a estar con Rocío. Nos distribuimos un poquito para no ser muchos y para poder cumplir con las 2 ediciones. Mañana a la noche también estaremos con Rocío. Jorge Macri está del otro lado del teléfono, a quien le voy a agradecer que nos atienda. Jorge, ¿cómo le va? Marcela George y Gabriel Anelo, los saludamos aquí en Radio Mitre. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo anda? Muy bien. ¿Ustedes cómo le va? Bien, gracias. Bueno, a ver, primera, después nos metemos con el colegio, que es el gran tema, pero me he enterado que van a armar como un gran lugar, un gran complejo para dárselo a gastronómicos y para que no pierdan la fuente laboral. ¿Puede ser? ¿Es algo así, Macri? En realidad estamos trabajando con ellos en varios frentes, sí, hay proyectos de desarrollo gastronómico. Ajá. Lo que estamos haciendo ahora, puntualmente, en función de estas medidas, estamos anunciando un subsidio nuevo. Ya el año pasado le dimos un subsidio al sector gastronómico y a todos los comercios no esenciales, y ahora vamos a estar anunciando esta semana y entregando un subsidio de entre 40 y 50 mil pesos para que, bueno, estos días que no van a poder trabajar a pleno, puedan seguir subsistiendo, porque la verdad es que si cuando esta pandemia termina
no tenemos capacidad de generar empleo, trabajo, la Argentina va a tener un problema grave. Macri, esta decisión en la provincia de Buenos Aires, ¿tuvo el aval de todos los gobernadores o habló con todos los intendentes? Perdona, ¿habló con usted, por ejemplo, el gobernador, con usted, con Pose, con el intendente de La Plata? Digo, ¿hubo charlas o se tomó también, como pasó en la ciudad de Buenos Aires, sin consultarlos? No las hubo. Sí las hubo la otra semana, antes de las otras medidas, pero esta semana el gobernador decidió escuchar solamente a los intendentes de su espacio político. Ajá. Fue bastante llamativo porque el martes, creo que hubo 2 videoconferencias. En una, el gobernador citó para hablar del tema leasing, una herramienta financiera para los municipios. Sí, claro. Y la otra para hablar de la pandemia. Bueno, a la de leasing nos convocó a todos, a la de la pandemia solamente a los intendentes del oficialismo. Con lo cual, nada, fue una discusión entre ellos, cosa que yo lamento, porque además tal vez hay cosas que él tiene para contarnos que nosotros no sabemos, y entonces nos hace cambiar de opinión, o por ahí nuestra mirada le puede permitir tomar decisiones mejores, ¿no? Ese es el desafío del diálogo, es tratar de hacer las cosas de mejor manera. Yo creo que la decisión de cerrar las aulas es una decisión equivocada, que no tiene sustento científico, que es el lugar simple en el que ya caímos todo el año pasado, pensando que con eso íbamos a frenar el problema de la pandemia. Se demuestra que no es así. Si se quiere enfrentar la enfermedad son otras las cosas que hay que hacer, pero bueno, nada, me parece que hay una lógica instalada en el gobierno de escucharse a ellos mismos, de plantear la pelea, de tratar de plantear que esto es una discusión de espacio político. Yo no hago este planteo como miembro de una fuerza política, la hago como intendente, entendiendo cuáles son los problemas de la gente, la realidad de la enfermedad y las cosas que creo que se deberían hacer. Macri, yo tengo que hacerle 2 preguntas. La primera está relacionada con algo que dice muchas veces y repite el gobernador, que ellos no meten la política en las cuestiones sanitarias, lo cual creo que debería ser así. Ahora, por lo que interpreto usted, esto es una decisión más política que sanitaria, esta de cerrar las escuelas, de hacer más restricciones e inclusive ser consultado solamente con su espacio político. ¿Usted cree que esto es una decisión más política que sanitaria, la que se ha tomado desde el lado del presidente en la última restricción? Bueno, si el presidente no habló con el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y decidió solo, y si el gobernador no habló con los intendentes de la oposición, en este caso los que no somos de su espacio político, y toma la decisión solo, está claro que hay un sesgo político. No nos quieren escuchar, creen que no tenemos algo para decir, o tal vez tengan temor a que no coincidamos con ellos y entonces no lleguemos a un acuerdo. Creo que es todo malo eso, porque hoy vi una solicitada que es una respuesta muy política a nuestro planteo de apertura de las escuelas, y la verdad es que yo leo esa solicitada y digo, ¿y qué cambia en la pandemia con esto? O sea, yo lo que estoy tratando es de hacer un planteo concreto. Enfrentamos un problema clarísimo, no hay ninguna duda que hay más contagios que antes. Ahora, cerrar las aulas no es una respuesta y una solución a la pandemia, ese es el punto. Después, no me he opuesto a las medidas de nocturnidad, lo que sí hago es subvencionar o darle un subsidio a las actividades que van a estar afectadas. Me gustaría que la provincia o nación haga lo mismo, ¿no? Que diga, bueno, ustedes no pueden trabajar, entonces les voy a dar una ayuda. No es así, pero no me opongo judicialmente. En el tema de la apertura de aula o del cierre de aulas, como estoy convencido de que no pongo en riesgo a nadie por abrir un aula, porque yo tengo hijos en edad secundaria y tengo hijos que estudian en la universidad. Si yo pensara, y como responsable de una intendencia, que tener una abierta es un riesgo sanitario, jamás haría un planteo de este tipo por una especulación política. Estoy convencido que es así, y además estoy convencido porque hay muchos chicos en provincia de Buenos Aires que están bajo la línea de pobreza, y este no es un problema de la ciudad, ni es un problema tan grave en Vicente López, pero hay muchos que están bajo la línea de pobreza, muchos de ellos viven en barrios populares o asentamientos o villas miserias, para no ponerle tanto eufemismo a las palabras, no tienen capacidad de conectarse, con lo cual cuando la virtualidad para ellos no existe, pero además hay un dato sanitario grave, muchos de ellos viven en barrios sin agua y cloacas. Entonces, el lugar más sano en el que pueden estar es la escuela. Las escuelas, claro. Entonces, lo sacan del lugar sano
para obligarlos a estar en el lugar que no es sano. Y después hay otro dato que es relevante. ¿Ustedes piensan que por decir que los chicos no vayan a la escuela, los chicos van a estar en una burbuja aislados en su casa? No. De hecho hablábamos con el doctor Quirós recién, Macri, y lo que están planteando muchas madres, porque también hay que ir a trabajar, gracias a Dios por suerte por ahora se puede ir a trabajar, veremos por cuánto tiempo, que van a armar burbujas en algunas casas o en algunos lugares con alguna profesora particular, y eso es mucho más peligroso porque, eso es peor. digamos, claro. Tal cual. Usted lo debe haber escuchado esto, Macri. Todo. Entonces siempre caemos, es como con el tema de los impuestos, ¿viste? Al que paga impuestos y existe, palo. Sí. Le aumentamos, lo perseguimos, le ponemos tal o cual impuesto adicional. El que trabaja en la informalidad y en la ilegalidad, bueno, miramos para otro lado. Acá lo mismo. Al jardín, al maternal, que funciona bien y prolijo, palo, lo cerramos. Muchos se han fundido el año pasado. Ahora, ¿eso en qué resulta? Y en jardines ilegales, o en maternales ilegales, o informales, alguien, una mamá, una abuela o un papá, que dice, bueno, tráeme todos los chicos a casa y vamos a ver qué hacemos. O sea, es no entender la realidad, que vos me digas, me preocupa el transporte público, el movimiento de los chicos de secundario, bárbaro, y entonces ¿por qué cerraste maternales y jardines? Claro. ¿Por qué cerrás la primaria si la mayoría de los chicos de primaria van o caminando a la escuela o los lleva su propia familia en el auto? No hay un problema de transporte público ahí. Secundario, hablemoslo, bueno, sentémonos los intendentes. Yo tengo una propuesta para hacerle al gobernador. ¿Qué tal si hacemos transporte escolar respetando la burbuja del aula? Claro, tipo un pool, que vayan Claro. todos los mismos, los chicos que van al aula. Y aparte le estamos dando actividad a un rubro que está muy comprometido, Macri, Claro. ¿no? También. Golpeadísimos. Los micros escolares, están claro. golpeadísimos, no han podido trabajar todo el año pasado, nosotros los hemos subsidiado acá, pero no alcanza. Entonces, ¿por qué no hacemos burbuja en el transporte escolar para los chicos de secundario? Ahora, ¿saben qué requiere eso? Voluntad de que el chico esté en el aula. Claro. Si hay voluntad de que el chico esté en el aula, nos podemos poner creativos y tratar de buscar soluciones. Ahora, si lo que manda es Baradel y la intención de cerrar las clases, y así estamos. Ahora, pero ¿tanto poder tiene Baradel o le han dado tanto poder a Baradel? No, se lo dan, está en su espacio político, fue candidato en su lista, es diputado por ellos. No es que le dan poder, es parte de su espacio. Entonces, si escuchan solo esa campana, si no están dispuestos a ponernos creativos, insisto, el problema no es con los docentes en general, han hecho un esfuerzo inmenso el año pasado, están súper comprometidos, cuidaron las burbujas, tanto la cuidaron y fueron cuidadosos que hubo menos contagios con los chicos en el aula que el año pasado cuando no iban a la escuela. Entonces, el problema es gremial sindical, ¿no? Y la solución que ellos buscan. La mayoría de los docentes están vacunados. Si alguno no está vacunado, bueno, que haga educación a distancia, que tome la parte no presencial. Pero el vacunado joven que no es de riesgo, ¿por qué no? No, además los docentes que tienen una supercarga cuando hacen las clases virtuales. Tremendo. Agotador, no tiene límite en el horario, la familia le sigue preguntando hasta cualquier hora porque no entendieron la clase, usan su propio celular con su propio crédito, gastando plata de ellos para tratar de educar a un chico a través de WhatsApp. No, el compromiso de los docentes en general durante el año pasado ha sido inmenso. El problema es con el gremio, con los duros del gremio, pero además, de nuevo, no estoy discutiendo política gremial, lo que digo es, desde el punto de vista sanitario y de la enfermedad, no abrir las escuelas no soluciona el problema. Si quieren enfrentar esta pandemia hay 3 cosas que hay que hacer. Testear mucho, aislar al testeado y vacunar. Vacunas hay pocas, bueno, testeemos mucho. También estamos testeando mucho y los testeos están en el mercado. No están testeando porque no quieren. No es que, porque con las vacunas podemos discutir, Pfizer todavía no tenemos, yo creo que hemos comprado mal, pero es cierto, es un problema mundial. Ahora explíquenme por qué hay 30 a 40% de positividad en el testeo y por qué seguimos testeando poco. Sí, ayer fue el primer día, Macri, que se testeó bastante y la positividad bajó a un 24, ¿no? Aproximadamente. Claro, pero aún así es alta. Por supuesto, por supuesto. Tenemos que estar por abajo del 10 para que el testeo
sea proactivo y nos anticipemos a la enfermedad. Y esto no tiene que ser un solo día de 120.000 testeos, No, sino que deberían ser 200, 250.000 testeos a lo largo de estos 15 días que vamos a tener las restricciones, ¿no? Tal cual, entonces, los países que hicieron restricciones fuertes lograron frenar la enfermedad cuando al mismo tiempo de la restricción tenían testeo, aislamiento y vacuna. Mire, Macri, le voy a dar un dato, no soy un especialista, pero lo he leído en las últimas horas. Gran Bretaña, Reino Unido, ¿sí? Que es fabricante de la vacuna de Oxford. O sea, tienen la vacuna de ellos, más allá de las que reciben a nivel mundial. Creo que están vacunando mayores de 40 años en esta etapa, mayores de 40 años. Creo que fue el martes o miércoles. ¿Saben cuántos testeos hizo? 1.700.000 testeos diarios. Perfecto. Diarios. Sigue siendo una política activa porque el vacunado... Sectorizan, más allá de la vacunación. Claro, porque además el vacunado puede seguir, digamos, contagiándose y contagiando. Obviamente con una carga viral menor, con menos riesgo de vida, pero el testeo va a tener que seguir siendo una política muy activa. Ahora, la excusa es no hay vacunas y entonces no hacemos nada, cerramos las aulas. No, la verdad... No funciona así esta enfermedad. Este amparo que propuso para que las clases vuelvan en su distrito, por lo menos, ¿cuándo tendría respuesta? Y ahí dependemos, ya salió sorteado el juzgado, dependemos de la justicia, esperemos que la semana que viene haya alguna respuesta. Mientras seguiremos sosteniendo esta discusión pública, el pedido de que el gobernador nos llame a dialogar, que podamos hacer propuestas superadoras. Insisto, no es que no tenemos ideas y yo creo que son útiles. De nuevo, los chiquitos al maternal o al jardín los lleva la familia, no van en transporte público, van caminando o van en un auto, en el mismo auto en el que se mueven ahora para salir a dar una vuelta. Primaria suele ser similar también. ¿Tenemos un problema con la secundaria? Y con los chicos que no van ni caminando ni en bici ni los lleva la familia, bueno, busquemos una solución, démosle laburo a los transportes escolares que están fundidos. Lo que digo es, tenemos propuestas para hacer, es falso que nos quejamos si no tenemos propuestas. Los intendentes tenemos buenas ideas para aportarle, ahora nos tienen que querer escuchar. Claro. Lo que pasa es que da la sensación que esto se dijo mucho tiempo y hoy en esta nota que estoy haciendo con Jorge Macri, claramente es una intención política de gobernar de esta manera, porque si no me siento, porque si no hablo, porque si no discuto, yo me creo... siento con algunos y con otros no. No, y aparte a mí lo que me parece, Macri, que hay un contexto de abrir las escuelas, a cerrar todo, imagino, por ahí uno en la vida no lo es de esa manera, pero en la política, cuando están los chicos de por medio, en el medio algunos grises, Macri tiene que haber y decir, bueno, a ver, el problema lo tenemos con los grandes, no van los grandes, van los más chiquitos, Claro. que psicológicamente son los que más retrocesos tienen y ha quedado demostrado a nivel social y psicológico. Digo, me parece que hay un gris en el medio, Macri. Por supuesto, pero de nuevo, todo parte de dónde me paro. Si yo me paro del lado de quiero tratar de preservar las aulas abiertas, y entonces viene el pero estoy preocupado por los chicos que van en transporte público, es una historia. Si yo me paro del lado, cerremos todo y después vemos, y es otro mundo. Son dos mundos diferentes y distintos, y por lo tanto son soluciones distintas y consecuencias distintas. Y es lógico que la gente esté angustiada y las familias enojadas por esto. Porque algunos dicen, bueno, son 2 semanas, no pueden aguantar 2 semanas. ¿Saben qué pasa? El año pasado arrancamos igual, son 3 semanas. Fueron 8 meses. Estuvimos todo el año sin clases. Fueron 8 meses. Bueno, eso a mí como comunicador y como papá me indigna. Porque es verdad que hay que comparar y hay que mirar el mundo, porque de hecho yo lo miro y recién acabo de dar un dato del Reino Unido de Gran Bretaña, ¿no? Pero a mí cuando me dicen, bueno, pero mirá, Chile está cerrado, Uruguay está cerrado, Francia está cerrado, Italia está cerrado, es verdad, están cerrados. Ahora, el año pasado no tuvieron todo el año sin clases presenciales como estuvimos en la Argentina, Macri. Entonces, a mí esas cosas me indignan porque digo, la comparación no es cierta y me están mintiendo. Porque es verdad, hoy hay Macri, hay segmentos que están cerrados, pero no estuvieron un año entero sin clases presenciales. Una de las maneras de construir un relato falso es tomar partes de las verdades y tratar de con eso construir una nueva realidad. Entonces, ellos no hablan de la cantidad de vacunas que tiene Gran Bretaña ni de la cantidad de testeos. Te dicen cerraron las aulas.
No te hablan de que todo el año pasado no cerraron, o en el mundo, la suma de días cerrados, salvo la Argentina, en promedio el año pasado fueron 50 días en todo el año las aulas. ¿No? Sí, está claro. Todo el año. Entonces vos agarrás pedacitos de distintas realidades y construís tu relato. Entonces, porque esto que se hizo en Rusia y esto que se hizo en Inglaterra, pero no hay que hacer abstracción de una parte. Entonces yo lo que digo, la Argentina tiene una realidad. Muchos chicos bajo la línea de pobreza, 8 meses o un año ya completo perdidos sin escolaridad. Empezamos el año pasado de la misma manera, diciendo es poquito tiempo, estamos con bajo nivel de testeo, muy pobre nivel de vacunas, y a mí me parece que el país hoy se tomó la decisión de cerrar actividades para ganar tiempo, no para aprovecharlo. A veces parece lo mismo, pero no es lo mismo. Si yo tengo todas las herramientas listas para enfrentar a la pandemia, eso quiere decir mucho testeo, capacidad de aislamiento y mucha vacunación, y cierro las actividades durante 2 semanas, aprovecho el tiempo. Si no tengo buen nivel de testeo y no tengo vacunas, y cierro las actividades, estoy ganando tiempo. Pero ¿saben qué? También el virus gana tiempo. Claro. Las restricciones tienen que estar acompañadas con medidas. Eso lo ha demostrado el mundo. Si no se acompañan con medidas, los cierres no sirven de nada. Macri, un picadito chiquitito y ya con esto lo libero de 2 preguntas. Estos 40.000 pesos de subsidio a su distrito, ¿son adicionales, son extras a los que va a dar el gobierno? Sí, totalmente. No, una cosa no quita la otra. Ese es nuestro aporte a todos los grupos. Son 584 locales gastronómicos, gimnasios, salones de fiesta, que no van a poder estar trabajando habitualmente, y agregamos ese subsidio. El año pasado le dimos a otros rubros, hay rubros que el año pasado se cerraron, esta vez no, como ropas, bazar, librería, etcétera, esos siguen funcionando, tienen el límite de restricción horaria, pero digamos que el impacto es menor, así que es agregado y es con recursos municipales, son más de 20 millones de pesos que vamos a estar destinando a eso, para probablemente no le cambiemos la vida, pero es un gesto para decirle aguantá, te necesitamos generando empleo. ¿Qué le dice a las mamás y a los papás que tienen que ir a trabajar, que no saben qué hacer con el nene y que el lunes probablemente por los tiempos judiciales no puedan ir a clases presenciales y lo tengan que hacer por Zoom? ¿Qué le dice usted a esa mamá y a ese papá que lo está escuchando aquí en Radio Mitre? Que respetemos las normas, pero sostengamos el reclamo. Yo soy un respetuoso de las normas, yo no llamo a una rebelión, porque con ese criterio alguien va a pasar una luz en rojo y va a decir, no, bueno, yo creo que no la tengo que respetar esa norma. No, yo creo que una sociedad ordenada respeta las normas, yo hago un planteo judicial para oponerme a una norma, pero respetando la ley. Pero sostengamos el reclamo. Yo creo que es importante que quienes gobiernan sepan que hay alternativas, que hay otras miradas, que hay gente que piensa distinto, que hay soluciones de gestión diferente y que la gente está harta de esta solución fácil que es ponerle llave al aula. Macri, la última, y con esto lo despido. Ayer a la mañana, cuando todavía no habíamos empezado con las nuevas restricciones, yo veía al viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Kreplak, que decía que era la medida anterior a volver a fase 1 y a un cierre total. Usted es intendente de un distrito muy importante, como es el de Vicente López. ¿Usted cree que la próxima medida debe o llegaremos y la gente podrá bancar un cierre a fase 1? A mí me gustaría ver a los ministros de salud, a la gente que gobierna, trabajando en las soluciones, no en generar miedo. Cuando arrancó esta nota, ustedes comentaban una oyente que dejó un mensaje donde transmitía toda su angustia, ¿no? Si hay algo que nos sobra, es angustia y miedo, por todos los temas, los sanitarios, los económicos, el impacto emocional que ha tenido este año de pandemia, la imposibilidad de ir a clase. No necesitamos eso. Yo quiero ver ministros, viceministros, intendentes, gobernantes, presidentes, gobernadores trabajando en soluciones, no en generarle más miedo a la gente. ¿Usted cree que se gobierna hoy con el miedo desde algún sector? Yo creo que cuando no hay respuestas de gestión se apela a tratar de instalar el miedo. Macri, ha sido muy amable, le agradezco mucho. Gracias. Que tenga buen fin de semana.
Gracias. Que siga muy bien, Jorge Macri. Señores, Mitre informa primero y ya venimos. Picante. Se nos va, Georgie. Se nos va el programa. Se nos fue. Chau, Gaby. Chau. Chau, Floro. Mitre informa primero. Hora 15, 11 minutos. En la ciudad de Buenos Aires, cielo algo nublado, la temperatura 25 grados 6 décimas. La puja por las restricciones y la suspensión de la presencialidad. El gobierno nacional confía en la Corte. El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, aseguró que es impensable que el máximo tribunal se expida a favor de la ciudad en relación al amparo que presentó el gobierno porteño para frenar el decreto que suspende las clases presenciales y establece fuertes restricciones a la circulación. En ese sentido, Cafiero afirmó: la ciudad está politizando la situación y solo logra angustiar más a los angustiados y enojar más a los enojados. Más temprano, la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, se dirigió a los jueces en diálogo con Radio Mitre. Yo apuesto a que los jueces y las juezas vean y sientan el clima social, que vean la movilización de las familias, la movilización de los estudiantes, la necesidad que tienen los chicos de estar ante las aulas, que entiendan la gravedad de la decisión por el daño enorme que les hemos generado. Para el gobierno porteño, los casos de la segunda ola se estabilizan en la ciudad. El ministro de Salud, Fernán Quirós, aseguró en diálogo con Radio Mitre que esperan haber pasado un pico en los últimos días. Cuando uno hace la media móvil de los casos de la ciudad de Buenos Aires, llegamos hasta 2.800 casos de media móvil en el peor momento de nuestra curva de lo que estamos viendo hasta el día de hoy, que fue la semana posterior a la Semana Santa, que fue una semana muy dura. Y en la semana subsiguiente, que es la que estamos terminando, esa media móvil tiende a estabilizarse, deja de crecer. Y seguramente para el día lunes o martes podremos juntar todos los casos del jueves, del viernes y del día de hoy y tener con claridad qué está pasando en estos días. Pero hay cierta tendencia a estabilizarse en los casos por día. Por otra parte, Quirós le confirmó a Radio Mitre que el lunes se reiniciará la vacunación intensiva en el territorio porteño. Nos han comunicado ya que el día de mañana nos entregan las vacunas que están llegando de AstraZeneca por la compra de COVAX, de manera que el día lunes vamos a poder retomar la campaña de vacunación de manera intensiva. Cielo algo nublado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 25 grados 6 décimas, la humedad 55%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. A menudo me recuerdas a alguien. Cuando las historias nacen en el tablón, vuelan a través del césped y llegan hasta lo más profundo del sentir del hincha, que las para de pecho y las acomoda suavemente en un rincón del corazón. La previa del fútbol. Por Mitre. Me pregunto si algún día yo te veré. Hola, buenas tardes, Anhelo. Este es un mensaje para ustedes dos, Marcelita Giorgi. La verdad que Fernán Quirós me da mucha tranquilidad, pero ustedes también le hicieron un buen reportaje. Gracias, buenas tardes, Graciela de Caballito. Hola, Anhelo, grande, viejo. Y la Giorgi, que es de ahí, de mi ciudad, de Lanús. Les quería decir que, aparte de ser un genio, el médico que ha hablado, es lo más grande que hay, que decirle que todos hablan de los chicos del colegio, de que no, en los colectivos, de esto, del otro, pero ninguno habla de lo que, de los piquetes. Los piquetes, hay cientos y cientos y cientos de personas, todos juntos, sin barbijos, tomando de una botella varios, y es todos los días. Hola, buenas tardes, habla Carmen de Floresta, 085 es el último, son los números de mi documento.
Gracias por entrevistar al doctor, al ministro y sobre todo al señor Hernán Quirós. Porque los demás, lo otro es un título, el ministro es, bueno, circunstancial, pero ser señor hay que serlo, ¿eh? Invadido por la ausencia. Hola chicos, los estoy escuchando como todos los sábados y además me encanta la incorporación de Marcelita, que la sigo desde que estaba con Magdalena tempranito a la mañana. Bueno, te felicito, Anhelo, por lo que recién comentaste de ese terapista que es tan alarmista. Sos el primero que lo dice y yo pienso lo mismo. Y mira que ya soy una bisabuela. Buenas tardes, Radio Mitre. Buenas tardes, señor Gabriel Anhelo y a todo su equipo. Le habla Marca Chira Ferrari de Concepción del Uruguay. Estoy escuchando a Mitre como siempre. Lo felicito por la entrevista que le hizo al doctor Quirós. Lo estaba esperando. Es un gran médico. Que pasen bien. Gracias. Vamos al parque. La municita Santa Lucía. ¿Cómo me gusta Roque Narvaja, eh? Me encanta Roque Narvaja. Sordo, que es sordo. Yo le pido una cita a Santa Lucía y usted me dice sordo. Sí, porque no es Roque Narvaja. ¿Cómo no es Roque Narvaja? No. Menta y limón, Santa Lucía, Roque Narvaja. No, este es otro, es Montaner. Es Ricardo Montaner. ¿Cómo hace Montaner? ¿Sí? Esta la cantamos nosotros. Yo soy más viejo que usted, Georgie. No, yo soy más. No hay nadie más viejo que yo. Yo soy acá. más viejo que usted, Georgie. Yo soy la más vieja Este tema es de Roque Narvaja. No. Es de Roque Narvaja, pero lo canta Ricardo Montaner. Pero Montaner canta todo. Sí. Todo canta Montaner. Todo canta. Todos los INSYNC le cantan todo a Montaner. Se ha equivocado. La segunda vez. Hermosa versión de Montaner, ¿eh? Muy buena. Bueno, me gusta mucho Montaner. Montaner me gusta decirle. mucho. Sí, es mi guilty pleasure. Bueno, aparte es de tu zona. Sí, Lanús, de Valentina Alsina. Claro, y ahora es Miami. Hincha de los mismos colores. ¿De Independiente? No Claro, sabía, eso no lo Montaner, sabía. No, vas a ver, pero si usted es una de la música, conoce, yo la escucho con Alfredo Leuco. No, pero no sabía que era hincha de Independiente Montaner. Ahora lo quiero más. Hincha de Independiente, claro, es hincha de Independiente. Ahora lo quiero más a Richie. Vamos a empezar a jugar con las versiones. Porque bueno, a ver. Siempre, no tenemos tiempo y aparte ahora sí le vamos a dar un segmento muy importante a los médicos. Sí. Siempre las versiones que vienen después del original, para mí siempre son mejor. O sea, me parece que esta versión de Montaner, más allá del juego que estábamos haciendo, es mejor que la de Roque Narvaja. Que la del propio autor. Sí. Tremendo. Esta es la de Roque, mirá. Es buena, igual. Me pregunto si algún día Vamos a jugar con las versiones. Bueno, vamos a jugar, el otro día jugamos. Otro día jugamos con las versiones. Sí, a vos que te gusta tanto la música y que sos una encanta la especialista, vamos a jugar. Hay miles de canciones con la versión original y que después con la nueva versión de otro cantante. A mí me gusta siempre la versión que hace el otro. Yo creo que la canción que más versiones tiene debe ser A Mi Manera. Eso hay que prepararlo, así que producción. A mi manera. Lo que pasa es que debe- Mi Manera es un tema. Es un temazo, pero tiene millones y millones de versiones. Bueno, a mí me gusta la del Negro Lavie, mucho. Espectacular. Mucho. Me gusta la del Negro Lavie y me gusta mucho también la de Cacho Castaña. ¿No? Que los dos han hecho a mi manera y después, por supuesto, La de que la Sinatra, top que es la es la de Sinatra. Parece es un tema fuerte, ¿eh? Es un tema fuerte. Fuerte, muy fuerte. Tema realmente muy fuerte. Bueno, en un ratito se viene el fútbol, nos quedan 10 minutos, volvemos con una versión de la previa, pero a la noche, después de los partidos. De Lo vi a 2022. Federico Bulos, exactamente, vamos a estar con Rocío ya. Yo, antes que nada, le quiero decir gracias, porque a los médicos lo único que hay que decirle en este momento es Gracias. Gracias. Yo no entiendo cómo pasamos del aplauso, yo creo que a las 9:10 de la noche, ¿no? El año pasado. Sí. No recuerdo cuando nos asomábamos a los balcones y aplaudíamos a los médicos y le reconocemos, no le reconocíamos, le reconocemos el esfuerzo. Y la verdad que la declaración del presidente fue desafortunada, ¿no? La palabra relajación a los médicos no puede estar vinculada nunca, porque dan la vida por la salud, porque ganan 2 mangos con 50, toda la vida, lo mismo que la policía. Bueno, la verdad que el servicio público que está a disposición siempre de nosotros, siempre estuvo
maltratado aquí en la Argentina. Yo le quiero agradecer Jorge Cabana, Jorge es médico pediatra, es uno de los tantos médicos que seguramente le debe haber dolido, no sé si la crítica o el mensaje, no creo que siquiera haya sido una crítica, Jorge, me parece que es un mensaje equivocado. Gabriela Nero soy yo, Marcela Giorgi, estamos aquí en Radio Mitre. Lo primero que te queremos decir, Jorge, a través tuyo, a todos los médicos de la Argentina y del mundo, antes de preguntarte cómo estás, es decirte gracias. Me parece que es la primera y la única palabra que identifica hoy el trabajo a los médicos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por el agradecimiento en nombre, no solo, digamos, represento en este caso, supongo que a todos los médicos, enfermeras y personal de salud que trabaja en la Argentina, así que gracias en nombre de todos ellos, en realidad. ¿Sabés, Jorge, que el otro día, yo hago el programa Super Mitre Deportivo a la noche aquí en esta radio y hablamos de fútbol, y los viernes bajo un poquito de la locura del fútbol, de la pelea, y hago charlas de café, y charlos con protagonistas. Bueno, hace poquito tiempo fue un día muy importante para nosotros que estaba relacionado con las Malvinas, ¿no? Y hice una nota con Luis Escobedo, que fue un jugador de fútbol, está Omar de Felipe también, y ellos me hablaban de la línea de batalla, ¿no? Y me hablaba de los que estaban adelante, de los que estaban en el medio, y él estaba en la comunicación en la parte de atrás. Y sabés, Jorge, que cuando Luis Escobedo me hablaba de la lucha, de la pelea, de lo que fue la guerra, y de la primera línea, de cómo combatían cuerpo a cuerpo, ¿sabes que inmediatamente se me vino la imagen de los médicos en esta etapa del COVID? La primera línea, recibir a la gente, salvarle la vida, tener que entubarlo, llevarlo a terapia. Digo, qué difícil debe ser este momento para ustedes, ¿no? Sí, sin duda, no es el caso de mi tarea personal. Porque sos pediatra, exacto. No, y además porque, digamos, es una etapa, digamos, en la cual por mi etapa generacional no estoy en la guardia, pero bueno, de todas maneras es un poco, digamos, tomando el ejemplo lo que vos decías, algunos están en una tarea, otros estamos en otra, pero bueno, todos estamos atrás del mismo objetivo, que es la salud de la gente y en nuestro caso la salud de los chicos. Jorge, primero te voy a preguntar cómo tomaste esto del presidente de que la salud y los médicos se habían relajado y habían atendido a otras patologías que no eran COVID. Y realmente sorprendidos, creo que como todos, todos los que escuchamos esto, primero sorprendidos, después indignados, en fin, una mezcla de no sentirse entendidos por una persona que debiera comprender lo que se está haciendo, nada más. ¿Sentís que el médico hoy, los médicos están dejando la vida hoy en las terapias intensivas, en las guardias? ¿Sentís que hoy el médico literalmente deja la vida? Yo creo que sí, pero no diría solamente los médicos, estamos hablando del equipo de salud, digamos. Ajá. Siempre hablamos de los médicos y de las enfermeras, y hay otra gente, digamos, que está atrás de esto. Todo el sistema de salud y el personal del sistema de salud está realmente, digamos, cansado, agotado, trabajando todo lo que puede, sin ninguna duda. Digo esto porque me parece que es realmente el trabajo en equipo, en salud, lo que funciona, ¿no? Jorge, sos médico pediatra. Hablamos mucho de los chicos, hablamos mucho del colegio, y se transforma casi, como recién decía Jorge Macri, en una discusión política. Me quiero correr y te quiero preguntar, como médico pediatra, si es que hay, porque nosotros lo decimos y a veces se toma como política, yo tengo un hijo de 13 años, me guardo la opinión porque quiero hablar con un especialista y el especialista sos vos. ¿Qué le pasa al chico y si hay consecuencias para un nene que no tiene vínculo escolar, que no va al colegio en forma presencial? Sí, esto no es una cuestión política, es una cuestión científica, digamos, que está demostrada, más allá de que después se le dé en la discusión un tono que nosotros como Sociedad de Pediatría no queremos darle. Hay demostración, no solamente afuera, sino en nuestro país, de que los chicos padecieron la cuarentena como una cosa muy grave, digamos, dependiendo de la edad. Nosotros hicimos una encuesta en chicos de entre 6 y 18 años en todo el país, y a eso refleja perfectamente el sentir de los chicos que nunca fueron escuchados, digamos, y que pudieron expresarse a través de esta encuesta. Realmente los chicos tienen consecuencias, dependiendo, como te decía, de la edad, pero que van desde la depresión, la angustia, el miedo, que se traduce en trastornos emocionales de distinto tipo, alteraciones del sueño, en fin. Esto como cosa inmediata que
hemos visto y que vemos y que en los consultorios se ve. Y con consecuencias que seguramente veremos con el paso de los años, porque esto no es una cosa que vaya a pasar sin secuelas, digamos. Esto no es un tema, por eso reitero, político, es un tema científico que está demostrado, nada más. Después uno puede discutir otras cosas. Jorge, quiero preguntarte esto, porque también lo que se dice es, pero son 15 días nada más, están exagerando, es demasiado. Un día, 15 días, en el contexto de un año sin presencialidad de clases, ¿es importante o 15 días no es mucho? Quiero que también me hagas un análisis, por favor, de eso, como médico pediatra que sos. Yo creo que uno no puede hablar de que 15 días o un día. Yo creo que como pediatra lo que estamos diciendo desde la Sociedad de Pediatría es que, digamos, la presencialidad tiene que ser lo más posible. Las escuelas tienen que ser lo último que se cierre y lo primero que se abra. Pero que también la presencialidad depende de la circunstancia epidemiológica de cada lugar. Nosotros no podemos dar una pauta para todo el país. Cada lugar tendrá su relación y sus cosas. Entonces, lo que pedimos es que los chicos sean tenidos en cuenta, que los chicos no son personas que se adaptan simplemente porque no opinan, y que sean tenidos y su voz escuchada para tomar las decisiones. Y un poco lo que pareciera ser es que los chicos siguen sin ser tenidos en cuenta y se adoptan medidas sin considerar las consecuencias para ellos. Por eso, alguien puede decir 15 días es poco, alguien puede decir 15 días es mucho. Me parece que uno tiene que focalizarse en que tienen que ser los menos días posibles y si es posible ninguno. ¿Qué consejo le das hoy a los papás con respecto a los nenes? Respecto a los nenes, creo que habíamos logrado, los padres, los docentes y, digamos, toda la sociedad, comenzar una transición de presencialidad que le hacía bien a todo el mundo. Hay que ser cuidadoso, hay que tener precauciones respecto al lugar donde uno está viviendo. Reitero que no es una circunstancia que uno pueda decir una pauta universal para todo el país, pero que los chicos pueden estar en las escuelas, que las escuelas son lugares seguros, eso está absolutamente demostrado, y los chicos, especialmente por debajo de los 10 años, son chicos con muy bajo riesgo de contagiarse y de contagiar a los demás. Doctor Jorge Cabana, buenas tardes. Mi nombre es Marcela Giorgi. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Le quería consultar por las consecuencias de los chicos el año pasado, y que cuando se enteraron que no iban a tener clases, unos lloraron, se enojaron, se fueron a dormir sin comer, y durante todo el año pasado hubo chicos entre una edad de 3, 4 años que empezaban a ser más independientes y tuvieron retrocesos. ¿Qué pasa con esos chicos? ¿Se los lleva un psicólogo? ¿Se lo acompaña solamente la familia? ¿Cuál es el consejo de pediatra que usted daría? De nuevo, creo que no hay una pauta universal, porque depende mucho de los chicos, de la contención, digamos, familiar, de la contención del lugar donde los chicos viven y donde están. Entonces, hay familias, hay docentes que lograron hacer de estos chicos una contención mayor y, pueden no necesitar más que un acompañamiento especial. Hay otros que necesitarán un asesoramiento profesional, sin ninguna duda, pero creo que esto es un tema absolutamente pediátrico que los padres tendrán que analizar con el profesional que tengan a mano, digamos. Jorge, la última, agradeciéndole, el doctor Jorge Cabana, es médico pediatra. Jorge, ¿el mejor lugar donde los chicos pueden estar es en la escuela? Sin duda. Sin duda, la escuela tiene una serie de, digamos, si ustedes tienen por ahí ganas de leer la encuesta, el trabajo y el documento que sacó UNICEF junto con la Sociedad Argentina de Pediatría, hay una serie de pautas que hablan sobre la escuela y las ventajas que la escuela tiene para los chicos, porque no es solamente el tema del aprendizaje curricular, los contenidos que pueden ser o no recuperados después, sino que es un espacio que constituye a crear su libertad, desarrollar la personalidad, intercambiar con sus amigos, en fin. Y todo esto no es recuperable por más que aumenten las horas de escuela o se hagan distintas maniobras para lograr más presencialidad. Si perdemos la presencialidad un tiempo, esto no se recupera. Doctor Jorge Cabana, gracias por el trabajo a todos los médicos y gracias también por esta nota. Que tenga un buen fin de semana. Gracias, buenas tardes. Que siga usted muy bien. El doctor Jorge Cabana, médico pediatra, hablando de los pros y los contras de los chicos en el colegio. No lo dice ni el PRO, no lo dice ni el peronismo, no lo dice ni Giorgi, no lo dice ni Anhelo.
lo dice un médico pediatra que estudió, que conoce y que trabaja con chicos, que son los que deberían estar sentados en la mesa de la toma de decisiones. Deberían estar sentados en la mesa de la toma de decisiones. Me encantaría hablar en este momento, me encantaría, con Ángela Gentile. Me encantaría poder hablar con Ángela. Ángela es una de las grandes y enormes infectólogas del país, que trabaja junto a Eduardo López en el Hospital de Niños, que es una defensora a ultranza del derecho y la libertad de los chicos. Me gustaría y me encantaría hablar con Ángela en este momento qué es lo que piensa. No tengo ninguna duda que debe estar muy golpeada y muy dolida. ¿No tenemos que ir, Georgie? No, sí, usted vuelve. No, yo vuelvo a hacer Boca y después vuelvo a hacer la pre, la post. No hace falta que me lo recuerde, Georgie. No me lo recuerde, Georgie. Nos vamos. ¿Por cuánto se multiplica hoy? Como los casos. Pero yo no tengo caso. Me encantó, Georgie, como siempre. Gracias. Igualmente, sábado que viene mucha música tenemos. Vamos a jugar con las versiones. ¿Se trae versiones? ¿Se prepara para la semana que viene? Y las discutimos. ¿Trabaja? Usted que es una gran pop de la música. Señores, nos vamos. Gracias. Me encanta. A ver. Frank Sinatra, a mi manera. Está la versión de María Marta Serraliva también. Todos hicieron versiones. Sí. Va a ser difícil elegir la mejor. Bueno, usted traiga. Uy. No, ¿a quién lo vas a matar? ¿Sinatra? No. No. A ver, ¿cuál es esta? A ver. Esta es a mi manera de. Esperá, que cante. María Marta Serraliva. Muy melosa, muy melancólica. Genia. Este Cacho. ¿Usted no se da cuenta de las canciones por la melodía? Esta es la versión de Cacho. Soy ansioso, Georgie. Soy ansioso. Tremendo. Estoy tremendo. Mirando atrás. Noche. ¿Quién será? El final. Palito. No, Rafael. Sorda. Ojo con ese oído. Señores, vamos a jugar la semana que viene. Hoy volvemos con Rocío Oliva a la noche para hacer la segunda edición. Viene San Lorenzo con Fede Bulos. Después hacemos Boca. Georgie, me encanta. La paso muy bien, lo disfruto y te disfruta vos también. Me alegro. Nos vamos, señores. Gracias, Brunito. Estuvo Dana. Gracias a la producción. Julia Porta, enorme las notas que han conseguido. Chaleco Vétere, Maxi Castaneira. Se viene el fútbol, se viene San Lorenzo, se viene Boca. Después estaremos con Fernando Pacini. Y a la noche con la segunda edición, donde haremos el sorteo del voucher de Megatone. No nos olvidamos. A la noche regalamos el voucher de Megatone. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar. 2 partidos. San Lorenzo, después Boca. Y después el cierre final antes de Nora Perlé con la previa o el post del cierre de Radio Mitre. Gracias. Chau a todos.